Mi esposa le prohibió a toda mi familia conocer a nuestra recién nacida, mientras que su familia la visitaba a diario. Su propia hermana reveló la verdadera razón. Nuestra hija nació hace 3 semanas. Desde entonces, mi esposa Jessica ha impedido que cualquier miembro de mi familia la conozca. Ni mis padres, que viven a solo 20 minutos, ni mi hermana, que viajó desde el otro lado del país, ni siquiera mi abuela de 92 años, que quizá no tenga muchas oportunidades más. En contraste, la familia de Jessica ha estado presente todos los días. Su madre prácticamente vive en nuestra casa. Su padre ha tomado cientos de fotos y sus hermanos entran y salen como si el lugar les perteneciera. Cada vez que mi madre llama para preguntar cuándo podrá conocer a su primera nieta, Jessica rompe en llanto y habla de límites, seguridad y necesidad de espacio. Las excusas cambian constantemente. Primero dijo que era por los gérmenes y el sistema inmunológico del bebé, aunque sus familiares venían directamente de trabajar en una guardería, un hospital y un gimnasio. Luego afirmó que era para no agobiar a la bebé, pero su familia organizó una reunión en nuestra sala con 15 personas cuando la niña tenía apenas 5 días. Después habló de establecer rutinas, aun cuando su madre reorganiza todo nuestro horario cada vez que nos visita. Mi madre se ofreció a usar mascarilla, lavarse las manos, quedarse afuera y mirar por la ventana con tal de ver al bebé una sola vez. Jessica dijo que eso era inquietante y obsesivo. Cuando mi mamá envió un regalo, Jessica lo devolvió alegando que no teníamos espacio, mientras su propia madre llenaba la habitación del bebé con cosas que no necesitábamos ni queríamos. Intenté hablar con ella sobre la falta de equidad, pero me respondió que la vida no era justa y que debía respetarla como madre. Dijo que, como ella había pasado por el parto, le correspondía imponer las reglas. Cuando señalé que yo también era el padre, me acusó de no entender el vínculo entre madre e hija y de ser controlador. Su madre la respaldó de inmediato, diciendo que las madres primerizas necesitaban apoyo y no discusiones, y me miró como si yo fuera un abusador solo por querer que mi familia conociera a mi hija. Mi hermana había planeado su visita durante meses. Pidió tiempo libre en el trabajo, compró un billete de avión y reservó un hotel para no incomodarnos. Jessica lo sabía todo. Sin embargo, cuando mi hermana llegó, Jessica dijo de repente que tenía ansiedad por las visitas y que no podía tolerar a nadie fuera de su círculo de apoyo inmediato, que aparentemente solo incluía a su familia de sangre. Mi hermana pasó 4 días encerrada en su habitación de hotel esperando permiso para ver a su sobrina, hasta que regresó a casa completamente destrozada. Mientras tanto, Jessica publicaba en redes sociales sobre lo difícil que era la maternidad, recibiendo comentarios que la felicitaban por lo bien que lo estaba haciendo. Mi suegro publicaba fotos cargando a la bebé, diciendo que era el abuelo más orgulloso del mundo. Cuando mi padre comentó preguntando cuándo podría verla, Jessica borró el comentario y lo bloqueó, acusándolo de ser agresivo y de cruzar límites. El punto de quiebre llegó cuando mi abuela llamó desde el hospital. Se había caído y la estaban preparando para una cirugía. Me pidió ver una foto del bebé antes de entrar al quirófano, por si acaso. Jessica escuchó la conversación y empezó a gritar que la estaba manipulando emocionalmente usando la salud de mi abuela. Me quitó el teléfono y le dijo a mi abuela que era tóxica por culpar a una madre primeriza. Luego colgó. Mi abuela quedó tan confundida que creyó haber hecho algo terrible. Fue entonces cuando Emi, la hermana de Jessica, me llevó aparte. Me dijo que ya no podía seguir callando y me contó la verdadera razón por la que Jessica mantenía a mi familia alejada. Antes de casarnos, Jessica había estado comprometida con otro hombre llamado Christopher. Su madre estuvo muy involucrada en esa relación y odiaba a la futura suegra. Cuando esa relación terminó, Jessica juró que nunca permitiría que otra suegra se acercara a sus futuros hijos. Desde que quedó embarazada, planeó establecer su dominio desde el principio y asegurarse de que mi madre supiera que no tendría un lugar cerca del bebé. Emi me explicó que Jessica tenía toda una estrategia para hacer que mi familia suplicara y se humillara, solo para seguir negándoles el acceso y desmoralizarlos hasta que desistieran. Me mostró mensajes de texto en los que Jessica se burlaba de haber hecho que mi hermana gastara dinero en un viaje inútil,
diciendo que eso le enseñaría a no asumir que tenía derecho a ver al bebé. También me mostró un chat grupal con sus amigas donde se reía de mi abuela hospitalizada. La llamaba dramática y decía que las personas mayores siempre usaban sustos de salud para llamar la atención. Incluso escribió que esperaba que mi abuela muriera antes de que la bebé tuviera edad suficiente para recordarla, para no tener que lidiar con visitas. Cuando confronté a Jessica con los mensajes, intentó arrebatarle el teléfono a Amy para borrarlos, pero ella ya me los había enviado. Jessica gritó que su hermana estaba celosa y que había traicionado a la familia. Me acusó de priorizar a mi familia por encima de ella y de la bebé. En ese momento decidí que no iba a permitir que siguiera abusando de mi familia. Ese mismo día llevé a mi hija a conocer a mis padres. Jessica llamó a la policía diciendo que yo había secuestrado a nuestra hija. Los agentes llegaron, me preguntaron si era el padre. Al confirmar que sí, me dijeron que tenía el mismo derecho que la madre a llevar al bebé a cualquier lugar. Luego se fueron. Poco después, la madre de Jessica apareció en casa de mis padres, gritando en el porche y exigiendo que le devolviera a la bebé de inmediato. Mi padre grabó todo mientras mi madre permanecía dentro abrazando a la niña. Con calma, le expliqué que yo era el padre y tenía todo el derecho de estar allí. Ella gritaba que yo era un secuestrador y que Jessica estaba sufriendo un ataque de pánico por mi culpa, mientras amenazaba con abogados y custodia total. Tras 20 minutos de gritos, se marchó a toda velocidad. Horas después regresé a casa, sabiendo que necesitaba una conversación seria sobre nuestro matrimonio y sobre si aún podía arreglarse. Al llegar, todas las luces estaban encendidas y se veían sombras moviéndose dentro. Entré y encontré a toda la familia de Jessica reunida en la sala. Su padre empezó a gritarme de inmediato, llamándome secuestrador y acusándome de haber traumatizado a su hija. Su madre dijo que yo era peligroso y que debían llamar a la policía otra vez. Sus hermanos me acusaban de ser controlador y abusivo, todos hablando al mismo tiempo, creando un muro de rabia y ruido. En medio de todo, Jessica estaba sentada en el sofá, abrazando a nuestra hija, llorando y mirándome como si yo fuera un completo extraño que hubiera irrumpido en su casa. Intenté hablar, pero su padre me interrumpió de inmediato, acercándose de forma intimidante y señalándome el pecho con el dedo. Su madre sacó el teléfono y empezó a grabarme, diciendo que necesitaba pruebas de mi comportamiento agresivo. Yo me quedé inmóvil, con las manos a los costados, sin alzar la voz ni reaccionar, dejando que me atacaran verbalmente mientras Jessica lloraba y se presentaba como la víctima. En ese momento entendí lo que realmente estaba ocurriendo. Ella ya les había contado su versión de los hechos. Ya me había convertido en el villano de la historia y se había presentado como la madre inocente que protegía a su bebé de un esposo inestable. Nada de lo que yo dijera cambiaría eso, porque ellos ya estaban de su lado. Le pedí hablar en privado, pero Jessica negó con la cabeza y dijo que cualquier cosa que tuviera que decir podía decirla frente a su familia. Su madre apoyó la decisión, afirmando que Jessica necesitaba protección y respaldo. Miré a mi esposa con nuestra hija en brazos y sentí que estaba viendo a una completa desconocida. Su familia no se fue hasta pasada la medianoche. Antes de irse, todos se aseguraron de advertirme que me estaban vigilando y que protegerían a Jessica y a la bebé sin importar lo que ocurriera. Cuando el último coche se alejó, nos sentamos en la sala en un silencio helado, con la bebé dormida entre nosotras y su cuna. Entonces Jessica me dijo que debía tomar una decisión. Podía disculparme con toda su familia, admitir que había estado mal al llevarme a la bebé sin su permiso y prometer que nunca permitiría que mi familia se acercara a nuestra hija sin su aprobación explícita. O podía negarme, y ella se encargaría de que me arrepintiera el resto de mi vida. Le respondí que no pensaba disculparme por permitir que mis padres conocieran a su nieta. Sin decir una palabra más, tomó la cuna y se fue a nuestra habitación, cerrando la puerta con llave y dejándome solo en la sala. Pasé la noche en el sofá, mirando al techo, escuchando el llanto de la bebé a través de las paredes, mientras Jessica se negaba a dejarme entrar para ayudar. A la mañana siguiente, comenzó el ataque por todos los frentes posibles. Mi teléfono empezó a vibrar antes de las 7 de la mañana con mensajes de su madre,
su padre y sus hermanos. Todos insistían en que debía disculparme y arreglar lo que, según ellos, yo había roto. La madre de Yaseka publicó en redes sociales mensajes sobre cómo proteger a los bebés de personas peligrosas, manteniéndolos lo suficientemente vagos como para que cualquiera pudiera proyectar sus propios miedos. Sus amigos la apoyaron de inmediato, preguntando si estaba bien y ofreciéndose a ayudarla. Su padre compartió artículos sobre derechos parentales y disputas por custodia, cada uno acompañado de comentarios sobre padres que intentaban controlar a sus familias. Para el mediodía, mis propios familiares comenzaron a llamarme después de ver las publicaciones, preocupados y confundidos, preguntando qué estaba pasando realmente. Intenté explicarlo, pero incluso a mí me sonaba absurdo. Mi esposa no dejaba que mi familia conociera al bebé, pero su familia estaba presente todos los días. Había llamado a la policía cuando llevé a nuestra hija a conocer a mis padres, y ahora todos me atacaban por mensajes y redes sociales. Con el paso de las horas, la narrativa se consolidó. Yo era el problema, el inestable, el irrazonable. Yaseka se negaba a hablar conmigo directamente y canalizaba toda la comunicación a través de su madre, quien llamaba cada pocas horas con nuevas exigencias y ultimátums. Al final del segundo día, tenía más de 100 mensajes entre textos, correos electrónicos y publicaciones, todos retratándome como un padre peligroso que había secuestrado a su propio hijo. Ese mismo día, Emi apareció en mi trabajo durante mi hora de almuerzo. Caminaba mirando por encima del hombro, como si temiera que alguien la siguiera. Llevaba su portátil bajo el brazo y me pidió hablar en privado. Nos sentamos en mi coche y abrió un chat grupal que me dejó el estómago revuelto. Allí, Yaseka había documentado su estrategia desde el 6º mes de embarazo. Los mensajes incluían consejos de otras mujeres sobre cómo excluir legalmente a los suegros y establecer control total sobre el acceso al bebé. Había conversaciones donde Yaseka investigaba las leyes de derechos parentales en nuestro estado, preguntaba cómo argumentar mi supuesta inestabilidad y celebraba cada ocasión en la que lograba mantener a mi familia alejada durante citas médicas y visitas al hospital. Algunas mujeres le sugerían documentar cada pequeño error mío para construir un patrón de comportamiento preocupante. Otras le aconsejaban consultar con un abogado antes del nacimiento. Yaseka respondía que ya lo había hecho y que sabía exactamente qué paso seguir. Al día siguiente pedí un día libre en el trabajo y conduje para reunirme con Samir Korsen, un abogado de derecho familiar que mi hermana había encontrado tras investigar sobre derechos parentales. Su oficina estaba en un edificio del centro que parecía demasiado costoso, pero ya no tenía alternativa. Samir revisó todo con calma: las capturas de pantalla, los mensajes, el informe policial de la falsa denuncia de secuestro y el video que mi padre había grabado de la madre de Yaseka gritándome amenazas. Me explicó que yo tenía los mismos derechos parentales que ella, independientemente de quien hubiera dado a luz, y que Yaseka no podía impedir legalmente que yo llevara a nuestra hija a otros lugares. También me dijo que su patrón de comportamiento podría jugar en su contra en una eventual disputa por la custodia. Me preguntó si quería intentar salvar el matrimonio o si estaba considerando una separación con un acuerdo formal de custodia. Le dije que aún no lo sabía. Solo necesitaba entender mis derechos y proteger el derecho de mi familia a ver a su nieta. Samir me dijo que redactaría una carta detallando mis derechos parentales y las obligaciones legales de Yaseka, y que, si ella continuaba interfiriendo, podríamos solicitar un acuerdo de custodia formal. De alguna manera, Yaseka se enteró de mi visita al abogado pocas horas después. Sospeché que su madre me había estado siguiendo o revisando mis movimientos, porque no había otra forma de que lo supiera tan rápido. Cuando llegué a casa esa noche, encontré las cerraduras del dormitorio y de la habitación de la bebé cambiadas. Había una nota en la puerta del dormitorio indicándome que podía dormir en la habitación de invitados hasta que recapacitara. Intenté abrir la puerta y estaba cerrada con llave. Llamé a Yaseka, pero todas mis llamadas fueron enviadas directamente al buzón de voz. Su madre respondió al segundo timbrazo cuando la llamé y me dijo, con total naturalidad, que se había mudado a nuestra casa para apoyar a Yaseka en esos momentos difíciles.
Me explicó que Yaseca y la bebé estaban durmiendo en la habitación infantil y que yo no podía entrar a ninguna de las habitaciones hasta que me disculpara y aceptara sus condiciones. Cuando le pregunté dónde se suponía que debía dormir, me respondió que la habitación de invitados era perfectamente cómoda y que quizá pasar un tiempo a solas me ayudaría a reflexionar sobre lo que había hecho. Esa misma noche revisé nuestras cuentas bancarias y descubrí que Yaseca había cambiado todas las contraseñas y transferido la mayor parte de nuestro dinero a cuentas a su nombre. Ante la gravedad de la situación, mi madre contactó a un mediador profesional recomendado por nuestra iglesia, con la esperanza de resolver el conflicto antes de que se convirtiera en una batalla legal. De forma inesperada, Yaseca aceptó reunirse, pero solo si su madre podía asistir. La sesión de mediación se llevó a cabo en una oficina neutral, en un edificio cercano al juzgado. Nos sentamos alrededor de una mesa de conferencias, mis padres y yo a un lado, Yaseca y su madre al otro, con la mediadora en la cabecera intentando mantener el orden. En apenas 15 minutos quedó claro que aquello era un desastre. La madre de Yaseca dominaba toda la conversación, interrumpía constantemente a la mediadora, hablaba por Yaseca y rechazaba cada propuesta incluso antes de que su hija pudiera responder. La mediadora tuvo que pedirle varias veces que permitiera que Yaseca hablara por sí misma, pero Yaseca solo lloraba y repetía que yo había traicionado su confianza. Mis padres intentaron ofrecer compromisos, proponiendo visitas supervisadas, encuentros breves o cualquier condición que ayudara a que Yaseca se sintiera segura. Todo fue rechazado de inmediato. Su madre insistía en que no se podía confiar en mi familia, y que ya habían demostrado no respetar los límites al animarme, según ella, a llevarme al bebé sin permiso. Yaseca asentía a todo lo que decía su madre sin contradecirla ni expresar una sola opinión propia. Finalmente, la mediadora sugirió un receso, pero al regresar, Yaseca y su madre anunciaron que se retiraban porque consideraban que la mediación era una pérdida de tiempo. 2 días después del fracaso de la mediación, un compañero entró a mi oficina con un sobre manila que llevaba mi nombre. Me entregaron los documentos legales allí mismo, frente a mis colegas. Yaseca había solicitado una orden de custodia de emergencia, acusándome de haber secuestrado a nuestra hija, de mostrar un comportamiento inestable y amenazante, y de representar un peligro para la seguridad de la bebé. La solicitud incluía declaraciones de su madre y de 2 amigas que me describían como controlador y agresivo, construyendo una imagen falsa, pero alarmante. Envié los documentos a Samir de inmediato y me llamó en cuestión de minutos, con la voz tensa. Me explicó que debíamos actuar con rapidez, ya que la audiencia de emergencia estaba programada para 5 días después, y que necesitábamos reunir todas las pruebas posibles y prepararnos para el juicio. La audiencia de custodia de emergencia se celebró en una sala pequeña, iluminada con luces fluorescentes y equipada con sillas incómodas. El abogado de Yaseca la presentó como una madre primeriza aterrorizada que intentaba proteger a su bebé de un padre inestable, utilizando sus declaraciones y el testimonio de su madre para construir una narrativa en la que yo aparecía como una persona peligrosa e impredecible. Entonces Samir se levantó y presentó los mensajes de texto que Emi había proporcionado, exponiendo el plan premeditado de Yaseca para excluir a mi familia. La jueza se colocó las gafas de lectura y comenzó a repasar, una por una, las propias palabras de Yaseca sobre cómo desmoralizar a mi familia, obligarlos a suplicar y humillarse. Miró a Yaseca con evidente desaprobación y preguntó a su abogado si estaba al tanto de que su clienta había documentado sus intenciones de manipular el acceso al bebé. El rostro de Yaseca se volvió pálido mientras la jueza seguía leyendo. Leyó en voz alta el mensaje en el que se burlaba de mi abuela hospitalizada. La llamaba dramática y afirmaba que las personas mayores usaban sustos de salud para llamar la atención. Luego leyó el mensaje en el que Yaseca expresaba que esperaba que mi abuela muriera antes de que la bebé tuviera edad suficiente para recordarla, para no tener que lidiar con visitas. La sala quedó en completo silencio. El abogado de Yaseca intentó interrumpir, alegando que esos mensajes eran privados y no estaban destinados a procedimientos legales, pero la jueza levantó la mano y continuó.
Siguió leyendo mensajes en los que Yaseca detallaba sus planes para quebrantar el espíritu de mi familia y establecer su dominio desde el primer día. Al terminar, la jueza se quitó las gafas y miró directamente a Yaseca con una expresión tan firme que incluso su madre guardó silencio. Denegó por completo la solicitud de custodia de emergencia y declaró que no existía ninguna prueba de que yo representara un peligro para nuestra hija. A continuación, ordenó un acuerdo de custodia temporal en el que cada uno tendría a la bebé durante 3 días consecutivos hasta que pudiera celebrarse una audiencia completa. Yaseca rompió a llorar de inmediato. Los sollozos resonaron en la pequeña sala, pero la jueza aún no había terminado. Con voz firme, ordenó que ambos asistiéramos a terapia familiar 2 veces por semana con una terapeuta designada por el tribunal. Advirtió de manera muy clara a Yaseca que las declaraciones documentadas sobre la exclusión deliberada de mi familia podían considerarse un patrón preocupante de comportamiento. La madre de Yaseca se levantó de inmediato y comenzó a discutir con la jueza, insistiendo en que las madres primerizas necesitaban protección y apoyo, no castigo, y que el tribunal no comprendía lo vulnerable que era Yaseca después del parto. La jueza le ordenó que se sentara o sería expulsada de la sala. El abogado de Yaseca la tomó del brazo y la obligó a sentarse, mientras Yaseca seguía llorando. A mi lado, Samir tomaba notas detalladas de todo lo que ocurría. La jueza fijó la fecha de la audiencia de custodia completa para 6 semanas después y dejó claro que el cronograma de custodia temporal de 3 días debía cumplirse estrictamente, sin excepciones ni cambios sin autorización judicial. Salimos por salidas separadas y me quedé sentado en mi coche en el estacionamiento durante casi 20 minutos, intentando asimilar todo lo que acababa de pasar. 3 días después conduje hasta un edificio de oficinas en el centro para nuestra primera sesión de terapia obligatoria con Wilhelmina Henry. La sala de espera tenía sillas incómodas y revistas viejas. Yaseca ya estaba allí, sentada junto a su madre, quien le sostenía la mano con gesto protector. Wilhelmina nos llamó a su despacho, una habitación pequeña con 2 sofás enfrentados y una silla donde ella se sentó con un bloc de notas. La madre de Yaseca intentó entrar con nosotras, pero Wilhelmina la detuvo en la puerta y le explicó que la sesión era solo para los padres. La terapia comenzó con Wilhelmina pidiéndonos que explicáramos qué nos había llevado hasta ese punto. Yaseca rompió a llorar de inmediato y comenzó a hablar de lo duro que había sido el parto, de lo abrumada que se sentía y de cómo nadie entendía lo que atravesaban las madres primerizas. Durante casi 20 minutos habló de su experiencia al dar a luz, de las noches sin dormir y del miedo constante de ser responsable de una vida tan frágil. Wilhelmina escuchó con paciencia, asintiendo de vez en cuando y tomando notas. Luego le preguntó directamente por los mensajes de texto en los que describía su plan para excluir a mi familia. Y el cambio en la actitud de Yaseca fue inmediato. Dejó de llorar y afirmó que esos mensajes estaban fuera de contexto, que solo se estaba desahogando con sus amigas, como hacen todas las madres primerizas, y que las personas dicen cosas que no sienten cuando están estresadas. Wilhelmina le preguntó qué contexto podía hacer aceptable desear la muerte de la abuela de alguien. El rostro de Yaseca se tensó y enrojeció. Acusó a la terapeuta de tener prejuicios contra las madres, dijo que los terapeutas debían apoyar y no juzgar, y afirmó que Wilhelmina estaba tergiversando sus palabras para hacerla quedar mal. Wilhelmina mantuvo la calma y respondió que simplemente estaba leyendo lo que Yaseca había escrito con sus propias palabras. Yaseca se cruzó de brazos y se negó a hablar durante el resto de la sesión, lo cual Wilhelmina dejó registrado en sus notas. 2 días después, mi teléfono sonó mientras estaba en el trabajo. El nombre de Emi apareció en la pantalla. Hablaba rápido, con la voz temblorosa, diciendo que necesitaba contarme lo que acababa de ocurrir. Esa mañana, la madre de Yaseca se había presentado en su apartamento y había dejado $2,000 en efectivo sobre la mesa de la cocina. Le suplicó que le dijera al tribunal que se había inventado los mensajes de texto, o que yo la había manipulado para entregarlos, o que los había malinterpretado. Emi comenzó a grabar con su teléfono en cuanto entendió lo que estaba pasando y registró toda la conversación.
En la grabación se escuchaba la voz desesperada de su madre ofreciendo dinero y luego amenazándola con retirarle cualquier apoyo financiero si no ayudaba a Jessica. También la amenazó con que toda la familia se volvería contra ella, que la culparían de arruinar la vida de Jessica y que nunca más sería bienvenida en reuniones familiares. Emi le dijo que no iba a mentir en el juicio. Su madre dejó el dinero sobre la mesa y se marchó sin decir nada más. Emi me envió la grabación mientras seguíamos hablando por teléfono. Pude escucharla llorar mientras decía que ya no estaba dispuesta a proteger a Jessica de las consecuencias de sus actos. Dijo que perder la relación con su madre valía la pena si significaba hacer lo correcto, aunque su voz se quebró al decirlo. El primer día de mi periodo de custodia de 3 días, establecido por orden judicial, se sintió como la mañana de Navidad de mi infancia. Recogí a nuestra hija en la casa de la madre de Jessica, donde se habían estado quedando, y Jessica me la entregó sin siquiera mirarme. Conduje directamente a casa de mi abuela, que se estaba recuperando de la cirugía. Toda mi familia ya estaba allí esperando. Cuando entré con la bebé en brazos, mi abuela rompió a llorar. Sostuvo a su bisnieta por primera vez, acariciándole los deditos y mirándola con una intensidad conmovedora, como si quisiera memorizar cada rasgo. Mi madre tomó fotos de 4 generaciones juntas, mi abuela en su sillón reclinable con la bebé en brazos, mi madre de pie detrás de ella y yo a su lado. Mi hermana, por fin, pudo sostener a su sobrina sentada en el sofá, observándola en silencio durante largos minutos. Mi padre se sentó tranquilamente en su silla con la bebé dormida sobre su pecho, y vi cómo su rostro se relajaba de una forma que no había visto en semanas. Nadie intentó sobreestimularla ni imponer su presencia. Simplemente nos sentamos en la sala de mi abuela, pasándola con cuidado y respeto, dejando que cada uno tuviera su turno. Mi madre preparó el almuerzo y comimos mientras la bebé dormía. Durante unas horas, todo se sintió normal, cálido y en paz. Antes de irme, mi abuela me dijo que había estado rezando por ese momento y que no estaba segura de llegar a vivirlo. Tuve que darme la vuelta para que no me viera llorar. Los 3 días con mi familia pasaron demasiado rápido y llegó el domingo por la noche, cuando debía devolver a la bebé a Jessica. Conduje hasta nuestra casa a la hora acordada, las 6 de la tarde, pero el coche de Jessica no estaba en la entrada. La llamé y la llamada fue directo al buzón de voz. Le escribí un mensaje preguntándole dónde estaba, pero no obtuve respuesta. Me quedé sentada en el coche, con la bebé en su sillita detrás, revisando el teléfono una y otra vez. Pasaron las 7, luego a las 8. Finalmente, a las 8:15, la madre de Jessica me envió un mensaje diciendo que Jessica aún no estaba lista para llevarse a la bebé y que yo debía ser más flexible con el horario. Tomé capturas de pantalla de todo, las llamadas sin contestar, los mensajes y la hora exacta en mi teléfono. Luego llamé a Samir, quien contestó al segundo timbrazo. Me indicó que contactara a la línea de no emergencias de la policía para reportar una violación de la orden de custodia y dejar constancia oficial. Llamé desde la entrada de la casa y el operador me informó que enviarían agentes al lugar donde se encontraba Jessica. Aproximadamente 30 minutos después, 2 policías llegaron. Yo estaba afuera, en la acera, con la bebé en brazos cuando tocaron la puerta. La madre de Jessica abrió y de inmediato empezó a hablar sobre que las madres tenían más derechos que los padres, que el horario era demasiado rígido y que Jessica necesitaba más tiempo. Una de las agentes, que era mujer, la interrumpió a mitad de la frase y le explicó con absoluta claridad que la orden de custodia era un mandato judicial, no una sugerencia, y que debía cumplirse de inmediato. La madre de Jessica insistió en que el tribunal no entendía las necesidades de las madres primerizas, y la agente le advirtió que seguir incumpliendo la orden podía derivar en cargos por desacato. Finalmente, Jessica apareció en la puerta con los ojos llenos de lágrimas. El agente le preguntó si se negaba a recibir a su hija en el horario establecido por el tribunal. Jessica extendió los brazos para tomar a la bebé. Se la entregué y comenzó a llorar desconsoladamente mientras la sostenía. Los agentes documentaron todo en su informe, registrando la hora, el retraso y las declaraciones de su madre.
Nos advirtieron a ambas que el siguiente intercambio debía realizarse puntualmente o habría consecuencias legales, y luego se marcharon. Nuestra siguiente sesión de terapia tuvo lugar 3 días después. Wilhelmina comenzó diciendo que había revisado sus notas de la sesión anterior y que tenía varias recomendaciones. Miró a Jaceka y le sugirió iniciar terapia individual para trabajar lo que había identificado como problemas de control derivados de traumas de relaciones pasadas. Jaceka palideció y trató de interrumpirla, pero Wilhelmina continuó. Explicó que había observado patrones preocupantes en la forma en que Jaceka utilizaba a la bebé como un medio de presión contra mi familia. Dijo que, aunque sus sentimientos hacia la madre de su expareja eran comprensibles, ahora estaba castigando a personas que no tenían relación alguna con esa historia. Señaló que Jaceka estaba usando a nuestra hija para saldar cuentas emocionales de una relación completamente distinta y que eso no era sano para ninguno de los involucrados. Jaceka se levantó abruptamente y dijo que Wilhelmina no entendía nada, que se suponía que debía ayudar y que, en cambio, solo estaba empeorando la situación. Wilhelmina mantuvo la calma y respondió que su intención era ayudarla a identificar esos patrones antes de que dañaran de forma permanente su relación con su hija. Jaceka tomó su bolso y abandonó la sesión a mitad de la misma, dejándome a solas con la terapeuta. Wilhelmina escribió algo en su cuaderno y me dijo que documentaría lo ocurrido en su informe para el tribunal. Durante las 2 semanas siguientes, empecé a notar grietas en el apoyo familiar que Jaceka había tenido hasta entonces. Emi se distanció por completo y se mudó de la casa de sus padres a un apartamento con una compañera de piso. Poco después, Chase, el hermano menor de Jaceka, comenzó a escribirme en privado diciendo que creía que su hermana había ido demasiado lejos. Me contó que había intentado hablar con Jaceka sobre llegar a un acuerdo, pero ella le gritó que la estaba traicionando, que todos estaban en su contra y que ella era la verdadera víctima. Chase también me dijo que su padre estaba cansado del drama y que solo quería que Jaceka aceptara un acuerdo de custodia razonable para que todos pudieran seguir adelante. La madre de Jaceka empezó a quedarse cada vez más sola en su postura extrema. Incluso algunos amigos de Jaceka dejaron de comentar sus publicaciones en redes sociales, y quienes aún lo hacían le sugerían considerar terapia o mediación. Chase me envió capturas del chat familiar en el que su padre había escrito que Jaceka necesitaba aceptar la realidad y dejar de pelear una batalla que ya había perdido. Poco después, Jaceka abandonó el chat grupal por completo. Esa misma noche, mi teléfono vibró con un mensaje de Jaceka preguntando si podíamos vernos a solas, sin abogados ni familiares. Acordamos encontrarnos en un estacionamiento cercano a nuestra casa, un territorio neutral donde ninguna de las dos se sentiría emboscada. Llegué primero y esperé en mi coche. Cuando el suyo se detuvo a mi lado, parecía exhausta. Ambos bajamos y nos sentamos en su coche porque estaba lloviendo. Y durante varios minutos ninguno de los dos dijo una sola palabra. Antranceseke comenzó a hablar con la voz quebrada y temblorosa. Dijo que desde que quedó embarazada había vivido con el miedo constante de perder el control, tal como le había ocurrido en el pasado con la madre de Christopher. Ver la emoción de mi familia despertó en ella recuerdos antiguos de abrumación e impotencia que creía superados. Admitió que la madre de Christopher se había apoderado de todo en su vida. La planificación de la boda, las decisiones importantes y hasta los pequeños detalles cotidianos. Dijo que aquello fue asfixiante y que, cuando la relación terminó, se prometió a sí misma que nunca volvería a permitir que alguien tuviera ese poder sobre ella. Sin embargo, ahora reconocía que había ido demasiado lejos intentando evitar que la historia se repitiera. Le dije que entendía su dolor y sus experiencias pasadas, que comprendía por qué tenía miedo, pero que nuestra hija merecía conocer y convivir con ambas familias. Le expliqué que no podía seguir casada con alguien que utilizara a nuestra hija como un arma para herir a mis seres queridos, ni que castigara a mi familia por lo que había hecho otra persona en el pasado. Las dos lloramos sentadas en su coche mientras la lluvia golpeaba el parabrisas. Jessica confesó que no sabía si podría cambiar lo suficiente como para que nuestro matrimonio funcionara. Y yo le respondí que yo tampoco estaba seguro de que fuera posible. 6 semanas después de la audiencia de emergencia,
Regresamos al tribunal para la audiencia de custodia completa. Esta vez, ambas partes llegaron con casos bien preparados, pruebas documentadas, declaraciones de testigos y recomendaciones profesionales. La abogada de Jessica presentó primero su argumento, centrado en el vínculo madre e hija, la lactancia materna y el instinto maternal. Luego Samir expuso nuestras pruebas, incluyendo la grabación reciente de la madre de Jessica intentando sobornar a Emi, el informe policial por la violación de la orden de custodia y las notas detalladas de Wilhelmina sobre el abandono de la terapia por parte de Jessica. El informe escrito de Wilhelmina recomendó una custodia igualitaria con intercambios estructurados. Reconoció que Jessica había comenzado a identificar sus problemas de control, pero también dejó constancia de su resistencia persistente a permitir que mi familia tuviera acceso al bebé sin supervisión. La jueza revisó todo con detenimiento, se tomó su tiempo y formuló preguntas específicas sobre los incidentes y el cumplimiento del cronograma. Finalmente, estableció un acuerdo de custodia permanente en el que cada uno tendría a la bebé por semanas alternas, y ambas familias podrían visitarla durante sus respectivos periodos de custodia, sin necesidad de autorización del otro progenitor. Jessica volvió a llorar, pero no discutió. Su abogado afirmó que cumplirían la orden judicial. Yo comencé a asistir a terapia individual todos los martes por la noche, y sabía que ella acudía a sus sesiones los jueves por la tarde con un terapeuta diferente aprobado por el tribunal. Wilhelmina continuó trabajando con nosotras por separado, supervisando cómo llevábamos el acuerdo y si avanzábamos en los problemas que nos habían llevado a juicio. Unas 6 semanas después de iniciar el nuevo régimen, Wilhelmina me llamó tras una de sus sesiones con Jessica y me pidió que tomáramos un café para hablar de manera extraoficial. Nos sentamos en un rincón tranquilo de una cafetería cercana a su consulta y me explicó que, por primera vez, Jessica estaba trabajando seriamente en el trauma que le había causado Christopher, en lugar de culpar a los demás por sus conflictos. Me contó que durante semanas había evitado el tema, poniendo excusas, pero que algo había cambiado recientemente. Jessica comenzaba a reconocer que había recreado la misma dinámica de control que tanto había odiado, solo que esta vez era ella quien tenía todo el poder. Wilhelmina no podía compartir detalles por confidencialidad, pero quiso que supiera que el progreso era real y que, con el tiempo, Jessica podría convertirse en una buena madre en un esquema de crianza compartida. Le agradecí su honestidad, aunque eso no cambiaba el hecho de que nuestro matrimonio probablemente había llegado a su fin. 3 días después, durante su semana de custodia, Jessica me llamó alrededor de las 8 de la noche. Estuve a punto de no contestar, ya que normalmente solo nos comunicábamos por mensajes prácticos sobre horarios y artículos del bebé, pero algo me impulsó a atender. Su voz sonaba distinta, más serena y menos defensiva de lo que la había escuchado en meses. Se disculpó sinceramente, sin excusas ni reproches, y reconoció que había utilizado a nuestra hija como un medio para herir a mi familia por miedo a perder el control nuevamente. Me contó cómo la madre de Christopher había controlado por completo la planificación de la boda, eligiendo desde las flores hasta el menú y la lista de invitados sin consultarla. Dijo que se sintió ahogada, reducida a un detalle en la celebración de otra persona, y que al terminar ese compromiso juró no volver a sentirse tan impotente. Explicó que, al quedar embarazada y ver la emoción de mi madre, todos esos sentimientos regresaron. En lugar de hablar conmigo, construyó una estrategia para demostrar que mi familia no tenía ningún poder sobre nuestra hija. Ahora comprendía que se había ido al extremo opuesto, convirtiéndose en la persona controladora que tanto había detestado, y lamentaba profundamente el daño que había causado a mi abuela, a mi hermana y a mis padres. No reparó nuestro matrimonio y ambos lo sabíamos, pero fue la primera vez que ella asumió una responsabilidad real por sus actos, sin excusas ni justificaciones. 2 semanas después, con el acuerdo de custodia ya establecido de forma permanente, ambas familias se reunieron en la oficina de Wilhelmina para una sesión de mediación destinada a fijar límites claros y un régimen de visitas definido. La madre de Jessica llegó visiblemente tensa y molesta, mientras que mis padres entraron con cautela, aunque con una esperanza contenida.
Wilhelmina comenzó explicando que era necesario crear reglas que funcionaran para todos y que ambas partes tendrían que ceder para llegar a un acuerdo equilibrado. La madre de Jaceka intervino de inmediato, afirmando que debía poder visitar a la bebé cuando quisiera durante las semanas de custodia de su hija, ya que era la abuela materna y tenía, según ella, un vínculo especial. Wilhelmina la redirigió con calma y le explicó que ese tipo de pensamiento era precisamente lo que había generado tantos conflictos, y que ambos abuelos tenían la misma importancia en la vida de la niña. Pasamos casi 2 horas elaborando un horario en el que ambos grupos de abuelos pudieran visitar durante nuestras respectivas semanas de custodia, con la condición de que todos debían llamar antes y respetar la decisión si no era un buen momento. La madre de Jaceka fue quien más dificultades tuvo para aceptar estos límites, insistiendo en que había estado presente desde el primer día y que no debía ser tratada igual que mis padres, quienes habían sido excluidos durante tanto tiempo. Para mi sorpresa, Jaceka respaldó los límites que estábamos estableciendo. Le dijo a su madre que podía verla durante sus semanas de custodia, pero que debía avisar con antelación y que ya no podía presentarse sin previo aviso. Mis padres aceptaron las mismas reglas sin discutir y decidimos crear un calendario compartido en nuestros teléfonos para que todos conocieran el horario y no hubiera confusión sobre con quién estaría la bebé en cada momento. Durante mis semanas de custodia, mi familia fue adoptando una rutina tranquila y estable. Mis padres venían a cenar 2 veces por semana, generalmente los martes y viernes por la noche. Mi hermana, que vivía al otro lado del país, empezó a hacer videollamadas todos los domingos por la mañana para ver a su sobrina y ponerse al día conmigo. Mi abuela me visitaba cada domingo por la tarde, sentándose en la sala con su bisnieta en brazos mientras me contaba historias de cuando mi padre era pequeño. La bebé se desarrollaba muy bien gracias al tiempo que compartía con ambas familias, y yo podía ver cómo comenzaba a reconocer a las distintas personas y a reaccionar ante los rostros familiares. Sonreía cada vez que mi madre la alzaba. Intentaba coger las gafas de mi padre y ya se había acostumbrado a la presencia tranquila de mi abuela. Poco a poco, nuestra hija empezaba a construir su propio mundo, rodeada de amor desde ambos lados de la familia.